Durante la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países involucrados, ya fueran del eje o aliados, enfrentaron algún tipo de racionamiento de alimentos para sus ciudadanos en el frente interno. Y esto llevó a la aparición de numerosos platos interesantes, como esta receta estadounidense para bistec de emergencia hecho con carne molida, leche y cereal Wheaties. Así que este va a ser el primero de una serie de videos que lanzaré durante los próximos meses sobre el frente interno durante la Segunda Guerra Mundial para varios países, y no solo las potencias aliadas como los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética, sino también las potencias del eje como Japón y Alemania. Pero como soy de los Estados Unidos, pensé que empezaría en casa y que el primer video sería desde el punto de vista de América, aunque llegamos un poco tarde cuando se trataba de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera entramos en la guerra hasta unos años después de que comenzó, e incluso entonces no comenzamos a racionar alimentos hasta mediados de 1942. En mayo de 1942 se distribuyó la primera tarjeta de racionamiento a todos los estadounidenses, centrándose en el racionamiento de azúcar. Después, a finales de ese año, se racionó el café, lo que obligó a la gente a preparar café Roosevelt, un café débil hecho con restos de café usado. Luego se racionó la carne, lácteos, aceites de cocina y muchos alimentos enlatados y procesados. Y a medida que los ingredientes se volvían cada vez más difíciles de encontrar, los editores publicaban recetas diseñadas para hacer el racionamiento más llevadero, y uno de los libros más icónicos de estos fue Tu parte de Betty Crocker. Cómo preparar comidas apetitosas y saludables con los alimentos disponibles hoy en día. El libro de 1943 inicia con una sección sobre estirar la carne y advierte a los consumidores cuidar sus P's y Q's, refiriéndose a puntos y cantidades. Los puntos siendo un método para comprar comida. Diferentes alimentos requieren diferentes puntos de ración y hablaremos más sobre esto más tarde, pero tenías que gastar estos puntos además de gastar dinero para obtener comida, así que todo se trataba de conservar tus puntos. El libro de cocina da un ejemplo de una libra de carne molida que sirve a 4 o 5 personas y cuesta 7 puntos, mientras que el mismo peso de un bistec de lomo de res, que solo podría servir a 2 o 3 personas, costaría 12 puntos. Entonces, si te estás quedando sin puntos, pero te apetece un bistec, estás un poco sin suerte a menos que sigas la receta de Betty Crocker para bistec de emergencia. Pide una libra de carne de res molida o hamburguesa, media taza de leche, una taza de Wheaties, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, una cucharada de cebolla picada. Coloca en la sartén, da forma de bistec de T-bone de 1 pulgada de grosor, asa de 8 a 15 minutos a 500 grados. Muy caliente. Dale la vuelta una vez. Aún no he probado este bistec de emergencia y creo que en realidad no va a saber como un bistec real. Pero al menos solo cuesta 7 puntos de ración en lugar de 12, que es lo que costaría un bistec regular. Personalmente, uno de mis elementos favoritos para el desayuno en general es el cereal, que curiosamente es un ingrediente en esta receta para bistec. Específicamente, pide cereal Wheaties, y la razón es porque Wheaties era propiedad de General Mills, y la mayoría de las recetas de este libro utilizan diferentes productos de General Mills, porque, como hemos cubierto en un episodio anterior, Betty Crocker era básicamente solo un personaje que se creó para vender los productos de General Mills o originalmente la compañía Washburn Crosby. El caso es que como los Wheaties son un cereal en hojuelas, creo que simplemente meterlos en esta combinación de carne llevará a un bistec muy irregular, así que supongo que se están utilizando como un aglutinante de algún tipo, así que voy a proceder a triturarlos. No súper fino, pero bastante fino. Luego, no creo que realmente importe el orden en que mezcles los ingredientes, pero la forma en que lo hice fue que tomé la pimienta y la sal y las añadí a la carne, y luego añadí la cebolla picada y mezclé todo eso, y luego añadí los Wheaties. Una vez que todo estuvo combinado, añadí la leche y tomó 1 minuto o algo así de mezcla, pero eventualmente todo se unió. Y luego, una vez que todo está junto, llegas a la parte difícil. Y eso es esculpir esta carne en la forma de un bistec de T-bone.
Coloca la carne en una bandeja de hornear forrada con papel de aluminio, aunque esto es opcional. No habrían usado papel de aluminio en ese momento debido a la escasez de aluminio por la guerra, pero lo estoy usando porque facilitará mucho las cosas más adelante. Luego comienza a moldear la carne en forma de un bistec en té. Creo que me acerqué bastante, aunque desearía haber tenido un verdadero bistec en té cerca para usarlo como modelo, pero creo que lo hice bien. Lo más importante es que no lo hagas mucho más grueso que 1 pulgada. Ella dice 1 pulgada porque si es mucho más grueso, la carne molida del interior no se va a cocinar completamente, y eso sería malo. Pero una vez que tu bistec en té esté listo, colócalo en el horno bajo el asador a 500 grados Fahrenheit o 260 Celsius y déjalo asar durante unos 8 minutos. Luego retíralo del horno y dale la vuelta. El problema aquí es que esto no es un bistec real, así que si intentas voltearlo con algún tipo de espátula o pinzas, se desintegrará. Así que la mejor manera que encontré para hacerlo fue tomar otra sartén que estuviera limpia, con papel de aluminio, colocarla encima y luego voltear ambas juntas usando guantes, voltear ambas juntas y entonces has volteado tu bistec. Luego, vuelve a poner ese bistec bajo el asador durante otros 8 minutos aproximadamente, o hasta que la temperatura interna alcance los 160 grados Fahrenheit. Mientras el bistec de emergencia se dora en el horno, veamos cómo era el racionamiento en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, el Imperio de Japón lanzó un ataque sorpresa a la flota naval estadounidense en Pearl Harbor. Al día siguiente, los Estados Unidos declararon la guerra a Japón y Alemania e Italia declararon la guerra a los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos eran oficialmente parte de un conflicto que había estado arrasando en Europa durante más de 2 años y en Asia durante más de 4. Y casi inmediatamente la Oficina de Administración de Precios, que se había establecido solo meses antes del ataque, comenzó a racionar ciertos artículos al público estadounidense. Solo unos días después del ataque a Pearl Harbor, se interrumpió la venta de neumáticos. En ese momento, el 75% del caucho en los Estados Unidos se usaba para fabricar neumáticos de autos. Pero un solo acorazado requería más de 75 toneladas de caucho, por lo que los neumáticos en el frente interno se volvieron un lujo que los Estados Unidos ya no podía permitirse. De hecho, se te ordenaba a guardar tus 5 mejores neumáticos y vender los demás al tío Sam. Pero, si realmente necesitabas un neumático, podías conseguir uno, pero tenías que solicitarlo y pasar por un largo proceso solo para poder posiblemente comprar uno. Así que todo se trataba de conservar los neumáticos que tenías, y esto llevó a algo conocido como la velocidad de la victoria o velocidad de guerra, que básicamente era un límite de velocidad nacional de 35 millas por hora, lo que reducía el desgaste de los neumáticos. Después de que los neumáticos se racionaron, también lo hicieron las bicicletas y los automóviles por completo. Las empresas que fabricaban estos artículos cambiaron a producir vehículos militares y municiones. La gasolina también se racionaba y se alentaba a las personas a unirse a clubes de compartición de coches para viajes compartidos. Un cartel del gobierno de la época te animaba a unirte a uno porque cuando viajas solo, viajas con Hitler, y estas no eran realmente restricciones opcionales. Hoy en día, exceder la velocidad conlleva una multa, pero en aquel entonces podría resultar en la pérdida total de la ración de gasolina, impidiendo conducir por completo. Lo interesante es que la gasolina y otros combustibles como el carbón, aunque eran muy importantes para el esfuerzo de guerra, no eran tan preciados como algunos otros artículos porque América producía suficiente petróleo y carbón, por lo que siempre podían producir más, pero había otras mercancías que no se producían en casa y por lo tanto estaban severamente racionadas, cosas como el caucho. Durante la guerra, Japón cortó el suministro de caucho proveniente del sudeste asiático, que era la principal fuente en ese momento. Otro ingrediente que era así era el azúcar, y por eso fue lo primero que se racionó, porque la mayoría del azúcar que consumía Estados Unidos provenía de Filipinas, y por lo tanto el único azúcar que se cultivaba en casa provenía de lugares como Hawái y Puerto Rico, y eso estaba lejos de ser suficiente para satisfacer las necesidades de los consumidores de azúcar estadounidenses, pero no poder importar un cierto artículo era solo una razón por la que algo podría ser racionado. Había otras razones como la cadena de suministro,
estaba muy grabada en ese momento y cosas como camiones y ferrocarriles estaban completamente sobrecargados transportando tropas y suministros de guerra de costa a costa. Además, esas tropas que se transportaban solían ser hombres jóvenes que habían sido sacados de la fuerza laboral, por lo que había una gran escasez de mano de obra y muy rápidamente muchas mujeres intervinieron para tomar esos trabajos, pero no fue inmediato y fue una especie de juego de ponerse al día durante bastante tiempo. Luego estaba el problema de alimentar a esas tropas, que ya no producían alimentos porque no solo consumían alimentos, sino que también ocupaban muchos otros artículos que se necesitaban para llevarles la comida en lugares como Europa, África y Asia. Mucha de su comida se empacaba en latas de estaño, pero los Estados Unidos casi no tenían estaño, por lo que alimentos procesados y enlatados se volvieron extremadamente escasos casi de la noche a la mañana. Las tiendas colocaron carteles para informar a la gente cómo su stock había disminuido durante el año y los alimentos procesados a menudo se reducían alrededor del 80%, por lo que para evitar que la gente comprara todos los productos enlatados y los acaparara, también se racionaron. Racionar productos como el azúcar es sencillo. Obtienes 4,5 onzas por semana, tan simple como eso, pero racionar algo como la comida enlatada es un poco más difícil. Primero que nada, son todos de diferentes tamaños, ¿y una lata de sopa de tomate equivale a lo mismo que una lata de ejotes? ¿No te gusta la sopa de tomate? Ahora es más complicado. Afortunadamente, Gran Bretaña, que había estado racionando durante varios años en este punto, ya tenía un sistema que los Estados Unidos podían considerar como modelo, y ese era el sistema de puntos. Cada persona en los Estados Unidos, sin importar la edad, recibió una asignación de puntos rojos y azules. Los rojos se usaban para carne, lácteos y grasas, mientras que los azules para productos enlatados, embotellados y comida para bebés. Cada semana tenías una cierta cantidad de puntos que podías usar y tenías que usar esos en conjunto con dinero para realmente comprar el producto en sí, por lo que también comenzaron a poner límites de precio en prácticamente todos los artículos del país. El sistema era torpe, complejo y confuso para muchas personas, por lo que el gobierno comenzó a emitir estos noticieros para intentar explicarlo, y uno de mis favoritos tiene un narrador que suena como un gángster de dibujos animados de los 1940, y es gracioso porque incluso admite que es un sistema terriblemente confuso, y dice que en comparación esto hace que llenar los impuestos sobre la renta sea estrictamente para aficionados, y había muchas personas que ahora desean no haber hecho pellas cuando el profesor estaba dando suma y resta. Pero por supuesto, si no calculas bien, no tienes nada que masticar excepto verduras frescas, que es heno estrictamente para ciudadanos que mastican sus rumiantes o tal vez conejos. Y esta es solo una razón por la que a la gente no le gustaba el sistema de racionamiento, pero la mayoría de las personas se dieron cuenta de que hay una guerra y tengo que hacer mi parte, por lo que aceptaron el racionamiento aunque siempre estaban murmurando al respecto. Pero en 1943, el gobierno intentó explicar cuán importante era diciendo que el racionamiento es esencialmente democrático. Protege al hombre común que no puede pagar precios exorbitantes por artículos de los cuales existen cantidades limitadas. Básicamente, el racionamiento era la única forma de hacerlo justo para todos y para controlar lo que podría ser una inflación desenfrenada. Sin embargo, había formas de sortear algunas de las reglas de racionamiento y eso simplemente era comer más alimentos que no requerían puntos de ración, porque no todo requería puntos. Prácticamente todas las verduras y frutas frescas nunca fueron racionadas. Las versiones enlatadas sí lo fueron, porque se enviaban al extranjero, pero realmente no puedes enviar un calabacín fresco a Alemania. Simplemente no va a durar, así que ten todas las verduras frescas que quieras, y eso se aplicó a la mayoría de los alimentos frescos. La leche fresca nunca fue racionada, aunque los productos lácteos procesados como el queso, la leche evaporada o la mantequilla sí fueron racionados. Si alguna vez quisieras satisfacer tu antojo de queso, podrías comer macarrones con queso Kraft, ya que podías obtener 2 cajas por solo un punto de ración. Para aprovechar al máximo tu mantequilla, existían recetas que te ayudarían a estirarla, como mezclarla con gelatina y leche. Todos ellos no requerían puntos de ración.
Uno de los pocos alimentos frescos que se racionaban era la carne, especialmente la carne de res, que era uno de los artículos más costosos tanto en dinero como en puntos. Es por eso que hay tantas recetas de este periodo para carnes falsas como la que estamos haciendo hoy, el bistec de emergencia, que utiliza carnes de menor calidad para imitar un corte de carne mejor, y luego había recetas que simplemente intentaban reemplazar la carne por completo, como una para cacahuetes horneados, una alternativa a la carne que incluía cacahuetes, tomates y melaza que se horneaba en un plato. Esto no era tanto para imitar el sabor o la textura de la carne, nadie pretendía que lo fuera, pero se pretendía imitar el valor nutricional que obtendrías si comieras un solomillo. Pero incluso esos alimentos que no estaban racionados aún podían ser muy difíciles de conseguir. Durante la guerra, los huevos eran muy difíciles de encontrar, por lo que hay muchas recetas de ese periodo para pasteles sin huevos. Por estas razones, las personas comenzaron a criar y cultivar sus propios alimentos en casa. Las personas criaban pollos y conejos, especialmente en la ciudad, y si tenías un poco más de espacio, muchas personas tendrían cabras, cerdos o incluso ganado, y luego estaba el Jardín de la Victoria. Nuevamente, Estados Unidos pudo observar a Gran Bretaña, ya que los británicos habían estado construyendo jardines de la Victoria durante un tiempo. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña hicieron esto durante la Primera Guerra Mundial, pero fue en la Segunda Guerra Mundial cuando el Jardín de la Victoria realmente cobró vida. El gobierno hizo llamados para que todos los que tuvieran un pedazo de tierra o incluso espacio disponible en su techo comenzaran a cultivar sus propias frutas y verduras en casa, y para mayo de 1943 había 12 millones de jardines de la Victoria creciendo en las ciudades de América y otros 6 millones en tierras de cultivo no utilizadas. Hasta Eleanor Roosevelt plantó uno en el jardín de la Casa Blanca. Las ciudades convirtieron parques en jardines de la Victoria administrados por la comunidad, como los céspedes del Riverside Park en la ciudad de Nueva York, el Boston Common y partes del Golden Gate Park en San Francisco. Y en una era antes de que pudieras simplemente ver un video de YouTube, si querías aprender cómo cultivar una judía verde, sacaban libros como El abecedario de los jardines de la Victoria para enseñarnos a los habitantes de la ciudad cómo convertir mejor tu patio trasero en un instrumento de guerra. Y digo eso porque así es como el gobierno vendió estos jardines, como un instrumento de guerra. Un jardín de la Victoria es como una participación en una fábrica de aviones. Ayuda a ganar la guerra y también paga dividendos. Para 1944, los jardines de la Victoria estaban produciendo aproximadamente la misma cantidad de frutas y verduras que las granjas comerciales del país, lo cual es bastante impresionante. Lo que me pareció interesante es que en realidad no habría habido tanta necesidad de estos jardines de la Victoria si el gobierno no se hubiera disparado en el pie desde el principio. Verás, la gran mayoría de ciertas frutas y verduras se cultivaban en California, Oregon y el estado de Washington, y muchas de las granjas eran propiedad de estadounidenses de origen japonés. Por ejemplo, la mitad de los tomates y el 95% de los guisantes eran cultivados solo por granjas de estadounidenses de origen japonés. Y así, cuando Franklin Delano Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066 y envió a muchos de esos mismos agricultores a campos de internamiento en el interior, se tomaron más de 6.100 granjas, pero muchas quedaron en barbecho debido a la falta de mano de obra. Pero dado que aquellos que habían sido enviados a esos campos sabían mucho sobre agricultura, los huertos de la Victoria que establecieron en estos campos de internamiento japoneses resultaron ser algunos de los más productivos de todo el país. Y en realidad me encantaría hacer un video completo solo sobre lo que comían en estos campos de internamiento japoneses, así que si eso es algo que te interesaría, házmelo saber y lo convertiré en un video. Ahora bien, mientras la mayoría de los estadounidenses cultivaban sus propias frutas y verduras, criaban ganado y aceptaban la naturaleza del racionamiento con tanta dignidad como podían, por supuesto, había algunos que pensaban que estaban por encima de las reglas y no jugaban limpio, y esto llevó a un floreciente mercado negro. Esto generalmente tomaba la forma de un consumidor que pagaba en exceso el valor monetario de un cierto producto y no daba al tendero o a quien fuera ningún cupón de racionamiento. Ya sabes, un poco por debajo de la mesa, te pagaré el doble pero sin cupones.
Desafortunadamente, la persona que estaba tomando este dinero tenía que entregar esos cupones si quería seguir siendo reabastecida, y esto llevó a la falsificación de cupones, al robo de diferentes cupones, o tendrían que pedir a otras personas que no usaban todos sus cupones que les dieran los suyos. Y por eso el gobierno dijo que cualquier cupón no utilizado que tengas al final de un cierto periodo debes destruirlo. Ahora, por supuesto, había un estigma social contra esto. Ya sabes, ¿por qué debería tener que jugar según las reglas si tú no lo haces? Pero como a todos más o menos les disgustaba, el racionamiento no era tampoco común. Dicen que un completo 17% de la carne que se vendía en los Estados Unidos en ese momento se vendía a través del mercado negro. Y estas personas que hacían esto no se llamaban contrabandistas como lo eran durante la prohibición, sino traficantes de carne, y se les ponía en el mismo plano que los espías y saboteadores. No hay diferencia significativa. Todos apoyan al enemigo, pero no soy traficante de carne. ¿Compré mi carne molida de manera honesta y legal? La carne molida que estoy usando para hacer mi bistec de emergencia, que debería estar listo para comer. Aquí estamos con un bistec de emergencia de la Segunda Guerra Mundial. Se parece un poco a un bistec. Un poco, si no miras de cerca y entrecierras los ojos. Es bastante genial en realidad y huele bien. Huele a pastel de carne. Estoy bastante seguro de que vas a ver a pastel de carne porque mirando hacia atrás es bastante parecido a un pastel de carne. Aquí vamos. Es deliciosamente agradable. Sabe un poco a pastel de carne, pero un poco diferente. Pensaba que no iba a tener mucho sabor porque no tiene muchas especias, pero en realidad tiene muy buen sabor. Quizás los Wheaties realmente añaden algo. Quiero decir, creo que podrías ponerle una salsa, pero no creo que realmente la necesites. Está realmente bueno tal como está. El bistec de emergencia muy bueno. Ahora, el racionamiento de carne terminó prácticamente con el fin de la guerra, creo que poco después, y la mayoría del racionamiento terminó al final de la guerra o poco después, pero hubo un ingrediente que se racionó hasta 1947, y fue el ingrediente que había sido el primero en ser racionado, y eso es azúcar. Así que es bastante loco que todavía se estuviera racionando 2 años después del final de la guerra, pero eso no es nada en comparación con lo que tuvo que pasar Gran Bretaña. Todavía estaban racionando ciertos ingredientes, siendo la carne uno de ellos, hasta 1954, 9 años después del final de la guerra. Así que América lo tuvo bastante bien en comparación, pero hablaré sobre Inglaterra o Gran Bretaña y cómo lidiaron con el frente interno y el racionamiento y la vida en el frente interno, porque en realidad eran parte de la guerra. Batalla de Gran Bretaña y todo eso. Así que probablemente no será el próximo que haga en esta serie, o tal vez sea el próximo mes. No estoy seguro, no me lo tomes a mal, pero asegúrate de seguir viendo y aparecerá uno de estos días y te veré la próxima vez en Degustando Historia.